Fundamentos para el diseño de estructuras de hormigón armado es el tema del cual le vamos a compartir. Vemos lo que es una introducción. Pues el diseño de estructuras de hormigón armado es una disciplina fundamental en la ingeniería civil. Al comprender y aplicar adecuadamente estos principios del diseño estructural de hormigón armado, pues se combina la resistencia y durabilidad del hormigón con la ductilidad y resistencia a tracción del acero de refuerzo. Estos son esenciales pues para crear estructuras seguras, eficientes, duraderas que puedan soportar cargas y esfuerzos complejos, como puentes, edificios, carreteras y otras obras de gran infraestructura. El hormigón pues es una mezcla de materiales el cual está conformado por agua, cemento, arena, grava y otros agregados. El objetivo principal es formar una estructura de hormigón armado y proporcionar soporte y protección a las personas, bienes y actividades que desarrollan dentro o alrededor de ella, garantizando la seguridad, estabilidad y funcionalidad durante su vida útil. Tenemos lo que son los principios básicos del diseño de estructura. ¿Qué es una estructura? Pues una estructura es un ensamble de elementos que mantiene una forma y su unidad, teniendo como objetivo resistir a cargas resultantes de su uso y su propio peso, dándole forma a un cuerpo. ¿Qué es un sistema estructural? Es un ensamble de miembros o elementos independientes que conforman un cuerpo único y cuyo objetivo es darle solución a cargas y formas a un problema civil determinado. Muros portantes, también llamados como sistemas tipo túnel, se conocen a los arreglos entre placas verticales, muros, y los cuales funcionan como paredes de carga, y las placas horizontales pues como las losas. Tenemos los principales tipos de esfuerzos. Pues los principales tipos de esfuerzos a los que están sometidos los miembros estructurales son tensión, compresión, torsión, flexión, esfuerzos combinados. Esfuerzo a tensión. Un elemento está sometido a un esfuerzo de tensión cuando sobre él actúa una fuerza extrema perpendicular a su sección transversal, que tiende a estirarlo, disminuyendo su sección transversal. El esfuerzo a compresión es un elemento el cual está sometido al esfuerzo a compresión cuando actúan sobre él dos fuerzas que poseen la misma dirección, o sea, sobre la misma línea, pero en sentido contrario, y estos son convergentes. Puedo concluir que es una disciplina indispensable en la ingeniería civil. Para nosotros garantizar un buen diseño es necesario conocer normativas vigentes, principios y técnicas que nos permitan crear estructuras las cuales puedan soportar cargas y esfuerzos complejos. Propiedades mecánicas de los materiales de construcción. Dos de los materiales más importantes utilizados en la industria de la construcción son el hormigón y el acero de refuerzo. El hormigón es conocido por su alta resistencia a la compresión, lo que le permite soportar grandes cargas sin deformarse. Sin embargo, tiene una resistencia limitada a la tracción, por lo que se combina con varillas de acero para formar hormigón armado, que aprovechan las propiedades de ambos materiales. Además, la durabilidad del hormigón depende de factores como la relación agua-cemento, la compactación y el curado, los cuales son importantes para que el material mantenga su resistencia a lo largo del tiempo, incluso en condiciones adversas. Por otra parte, el acero de refuerzo es un material muy importante por su ductilidad, que le permite deformarse bajo cargas extremas sin romperse. También posee tenacidad, lo que significa que puede absorber energía antes de fracturarse. Para entender el comportamiento del acero, existe la curva de esfuerzo de formación, que describe cómo responde el material al aplicar una carga progresiva. Esta curva se divide en región elástica, que es cuando al inicio el acero se comporta como un resorte. Si se retira la carga, el material se recupera su forma original. El punto de fluencia, que es el límite entre la zona elástica y la plástica. Aquí el acero comienza a deformarse de forma irreversible, aunque la carga no aumente significativamente. Región de endurecimiento por deformación. Aunque el acero ya está en su fase plástica, sigue resistiendo cargas mayores. En esta zona el esfuerzo necesario para seguir deformando el material aumenta. Esfuerzo último. Es el punto máximo de resistencia del acero. Aquí alcanza su mayor capacidad de carga antes de empezar a perder resistencia. Punto de fractura. Finalmente, si la carga continúa aumentando, el acero se rompe. Como criterios de diseño estructural tenemos los estados límites de una estructura, los cuales son los estados límites de falla y de servicio. El estado límite de falla
indica el momento en que una estructura ya no puede soportar más cargas y puede colapsar. Este se divide en falla dúctil y frágil. En las fallas frágiles, la capacidad de carga de los elementos disminuye de forma abrupta y sin grandes deformaciones previas. En cambio, las fallas dúctiles permiten a los elementos soportar grandes deformaciones antes de llegar al colapso, lo que le da la capacidad de absorber energía antes de fallar. Los estados límites de servicio, en cambio, señalan problemas como deformaciones, agrietamientos o vibraciones que no provocan colapso, pero afectan la funcionalidad estructural. Finalmente, tenemos el factor de seguridad. Esta es la relación entre la resistencia real de una estructura y la resistencia necesaria para soportar las cargas previstas. Este factor debe ser mayor a 1 y puede variar según el tipo de estructura, los materiales y el nivel de incertidumbre. Los fundamentos para el diseño de estructuras de hormigón armado y los códigos de diseño y especificaciones tanto del código ASI como la normativa NET 15. Sabemos que en los métodos de diseño hay dos filosofías para el diseño de hormigón armado que han sido prevalentes por mucho tiempo. El diseño por resistencia última, también llamado LRFD, y el diseño por cargas admisibles, también llamado ASD. En el diseño por cargas admisibles sabemos que el diseño consiste en determinar en primer término los esfuerzos que se presentan en las secciones críticas de un miembro estructural bajo la sección de las cargas de servicio o de trabajo, considerando un comportamiento elástico del material. Se considera que un miembro está diseñado correctamente cuando los esfuerzos de trabajo ocasionados por las cargas de servicios que obran en el miembro no exceden los esfuerzos permisibles. En el método de la última resistencia o LRFD, también conocido como el método de la resistencia, por medio del cual se estudia el comportamiento de la estructura en un instante de falla mayor al que normalmente soporta, garantizando un diseño con factores de seguridad apropiados. La diferencia entre el método ASD y el LRFD es que manejan las relaciones entre las cargas aplicadas y las capacidades de los miembros. En LRFD, los factores de carga se aplican por separados para la percibilidad de las cargas aplicadas. Esto del lado de la carga aplicada de las desigualdades de estado límite y considerando la variabilidad del material y construcción. Se usan factores de reducción de resistencia en el lado de la fuerza nominal de la desigualdad de estado límite. Hablando sobre las normativas, tenemos la normativa NET o Normativa Ecuatoriana de la Construcción, que recoge una serie de normativas de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, por las cuales establecen los requisitos mínimos de seguridad y calidad que deben cumplir las edificaciones a nivel nacional, en todas las etapas del proceso constructivo. La normativa NET establece directrices claras y detalladas para el diseño, construcción y supervisión de edificaciones de hormigón armado, enfocándose en garantizar la seguridad estructural, la durabilidad y el desempeño adecuado de las construcciones ante diversas solicitaciones, incluidas las sísmicas, debido a la alta sismicidad del país. El código ASI, o como sus siglas en inglés dicen, American Concrete Institute, el ASI 318 es uno de los códigos más utilizados a nivel internacional para proyectar y construir estructuras de hormigón armado. Esta norma se centra principalmente en el diseño por resistencia, lo que significa que se analizan las estructuras considerando las cargas máximas posibles como los factores que reducen la capacidad resistente de los materiales. La normativa define propiedades mínimas que deben cumplir los materiales. Por ejemplo, el concreto debe alcanzar la resistencia a la compresión menos de 17 megapascales, aunque lo más común es trabajar con 21 megapascales más, sobre todo en zonas con alto riesgo sísmico. Elementos estructurales de hormigón armado. Vigas. Las vigas de hormigón armado son esenciales en la construcción moderna, por su capacidad para resistir tracciones gracias a la incorporación de armaduras de acero. Según sus ejecuciones, pueden ser ordinarias, construidas in situ con armaduras pasivas o pretensadas, donde las armaduras activas se tensan previamente, permitiendo mayores luces y reduciendo deformaciones, especialmente útiles en puentes y obras industriales. Según sus apoyos, se clasifican en simplemente apoyadas, empotradas, continuas y voladizas, cada una adaptada a distintas condiciones estructurales. En cuanto a geometría, pueden ser rectangulares en T o doble T, de sección compuesta o variable, dependiendo de las exigencias de resistencia, rigidez y complejidad estructural. Columnas. Las columnas son elementos verticales
que soportan cargas axiales, cuya resistencia depende del refuerzo longitudinal para la compresión y de los estribos transversales que previenen el pandeo y mejoran la ductibilidad. En columnas esbeltas se deben considerar efectos de inestabilidad y en zonas sísmicas se utilizan refuerzos especiales como armaduras helicoidales para una mejor disipación de energía. Pueden tener formas rectangulares, circulares, helicoidales y su refuerzo se diseña según la carga y las condiciones sísmicas. Losas. Las losas de hormigón armado son elementos planos que resisten cargas verticales, transmitiéndolas a vigas, muros o columnas. Están reforzadas con barras de acero para resistir tracciones, ya que el hormigón solo no es suficiente en ese esfuerzo. Existen varios tipos de losas, como la losa maciza, la losa nervada, la losa aligerada, entre otras. Muros. Los muros estructurales del hormigón armado son elementos fundamentales que transfieren cargas verticales a la cimentación y resisten fuerzas horizontales como el viento y los sismos, brindando estabilidad y rigidez al edificio. Se clasifican en muros de carga, que soportan comprensión axial, muros de corte, que resisten esfuerzos laterales, muros mixtos, que combinan ambas funciones, y muros de contención, que enfrentan presiones del terreno y agua en estructuras subterráneas, requiriendo refuerzos e impermeabilización. ¿Cómo evitar daños en las estructuras? La durabilidad y eficiencia del hormigón armado depende de varios factores clave. La adecuada selección de materiales como cemento, agregados y acero de calidad, junto con un buen curado, garantiza su resistencia. Las condiciones ambientales como humedad o agentes químicos requieren protecciones adicionales como impermeabilización o drenaje. La correcta distribución de cargas y armaduras evita fisuras, además mejora el desempeño estructural. La evaluación de riesgos como sismos u hundimientos permite anticipar fallas. Errores comunes en el diseño de estructuras de hormigón armado. Como uno de estos errores tenemos error en la modelación y análisis estructural, simplificaciones excesivas del modelo, omitir muros no estructurales que sí interactúan o idealizar conexiones lleva a resultados erróneos. Definición incorrecta de las cargas, subestimar cargas como el viento, el sismo, o no considerar las distribuciones reales de las cargas y la acción de diafragma en losas es un fallo crítico. Consideraciones de apoyo inadecuadas, asignar empotramientos o articulaciones que no reflejan la realidad de la construcción puede alterar radicalmente la distribución de esfuerzos. Errores en el dimensionamiento y detallado del refuerzo. Aquí los errores tienen un impacto directo en la resistencia y la ductilidad del hormigón armado. El cálculo incorrecto de cuantías de acero son errores en la cantidad de acero que pueden comprometer la ductilidad o la resistencia del hormigón. Detallado insuficiente o incorrecto. Esto incluye anclajes y traslapes deficientes, separación incorrecta de barras que impiden la compactación del hormigón, y recubrimiento inadecuado que expone el acero a la corrosión. Una armadura de cortante insuficiente o mal distribuida es un error grave, especialmente al no confinar barras en zonas sísmicas. Errores conceptuales y de criterio. La falta de comprensión del comportamiento estructural, no entender cómo los elementos interactúan entre sí y cómo la estructura completa se deforma bajo carga. Otro error tenemos ignorar la constructibilidad, diseñar elementos imposibles o muy difíciles de construir en obra, como nudos de armaduras excesivamente congestionadas, que comprometen la calidad y aumentan los costos. Desconocimiento de la normativa actualizada. Las normativas evolucionan con cada investigación sísmica y experiencia. Basarse en códigos obsoletos es un riesgo inaceptable. Errores de transcripción o comunicación, como por ejemplo las fallas en la comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de construcción, pueden llevar a interpretaciones erróneas y problemas graves en la implementación. Para lograr una estructura segura y duradera, es fundamental un diseño ingenieril integral. Este debe contemplar un riguroso control de calidad en la construcción, asegurar la durabilidad a largo plazo frente a diversas condiciones climáticas y geológicas mediante estudios geotécnicos exhaustivos,
y exigir un compromiso constante de los ingenieros con la formación continua para mantenerse actualizados con las últimas normativas y tecnologías.